¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, en su infinito amor y misericordia, permite que sus hijos atraviesen pruebas difíciles o incluso parece que los está castigando? Es una pregunta profunda que muchos creyentes y no creyentes se hacen. Porque, vamos a ser honestos, cuando enfrentamos situaciones duras, es natural sentir que el cielo se oscurece y nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué siento que Dios está enojado conmigo? Pero déjame decirte algo. Esta idea de que Dios castiga no es tan simple como parece. De hecho, tiene una riqueza y profundidad que a menudo pasamos por alto. No se trata solo de un Dios que se enoja y decide dar un escarmiento. Number, la Biblia, nos muestra que detrás de lo que llamamos castigo divino hay un propósito eterno, un amor que corrige, una disciplina que transforma y, sobre todo, un deseo de que volvamos al camino correcto. Es importante que entiendas esto. Dios no castiga como lo haría un ser humano, con enojo descontrolado o con la intención de hacer daño. Su castigo es una corrección que nos lleva a algo mucho mayor. Es como un padre que corrige a su hijo porque sabe que, si lo deja seguir por un mal camino, terminará haciéndose daño a sí mismo. Y esa corrección, aunque en el momento duela, siempre busca nuestro bien. En este video, vamos a explorar juntos esta realidad. ¿Qué significa realmente que Dios castiga? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo se relaciona esto con su amor infinito? Vamos a profundizar en la palabra de Dios, a descubrir las respuestas que la Biblia tiene para nosotros, y te aseguro que, al final, verás que hay una enseñanza poderosa detrás de todo esto. Parte 1. El concepto de disciplina en la Biblia. Mira, antes de adentrarnos a fondo, tenemos que entender algo clave. Cuando escuchamos la palabra castigo, automáticamente pensamos en algo negativo, como un regaño severo o un castigo injusto. Pero la Biblia utiliza un término mucho más rico y lleno de propósito: disciplina. En el libro de Hebreos, capítulo 12, se nos dice algo que, si lo meditas, cambia toda la perspectiva. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. ¿Te das cuenta? La disciplina no es un acto de ira, sino una expresión de amor. Es como cuando un padre ve que su hijo pequeño está a punto de tocar el fuego. ¿Qué hace ese padre? Lo corrige. Y en ese momento, el niño puede llorar porque no entiende por qué su papá lo aleja de algo que, en su inocencia, parece tan fascinante. Pero el padre sabe algo que el hijo no sabe. Ese fuego puede quemarlo, puede dañarlo. Entonces lo aleja, lo protege, incluso si eso implica que el niño se sienta molesto o incomprendido por un rato. Así es Dios con nosotros. Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Sabe que ciertos caminos que queremos tomar nos llevarán a la destrucción, aunque en el momento parezcan atractivos. Por eso, su disciplina, aunque a veces se siente dura, está llena de propósito. No es para dañarnos, sino para moldearnos, para transformarnos en mejores versiones de nosotros mismos. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien decide hacer ejercicio, es fácil. Claro que no. Levantar pesas duele, el cuerpo se cansa, y muchas veces quieres rendirte. Pero ese dolor no es en vano. Está forjando fuerza, resistencia, salud. La disciplina de Dios funciona de una manera similar. Puede que en el momento no entendamos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, pero Él está trabajando en nosotros, forjando un carácter que es más fuerte y más semejante al de Cristo. Y hay un detalle hermoso en todo esto. Dios disciplina solo a los que considera sus hijos. Eso significa que si sientes que estás siendo corregido por Dios, es porque te ama profundamente y te reconoce como suyo. Es un privilegio, aunque a veces duela, saber que Dios se preocupa tanto por nosotros como para no dejarnos en nuestro error. ¿Sabes qué es lo interesante? Este tipo de disciplina tiene un resultado que vale cada lágrima. Más adelante, en Hebreos 12:11, dice: «Es verdad que ninguna disciplina en el presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa palabra fruto es clave. Lo que Dios está haciendo contigo ahora, en medio de esa prueba, es plantar una semilla. Puede que hoy no veas el árbol, pero en su tiempo, ese fruto será evidente. Y créeme, será dulce. Parte 2. Ejemplos bíblicos de la disciplina de Dios. Ahora que ya entendimos que la disciplina de Dios no es un castigo sin sentido, sino una muestra de amor, ¿por qué no vamos directamente a las historias de la Biblia? Porque si algo tiene la palabra de Dios, es un sinfín de ejemplos que ilustran cómo Él usa las pruebas y la corrección para transformarnos y acercarnos más a Él. Pensemos primero en uno de los casos más conocidos, la vida de Jonás. ¿Recuerdas la historia? Dios le dio una misión clara, ir a Nínive y predicar para que esa ciudad se arrepintiera. Pero Jonás, como muchos de nosotros, decidió que no le gustaba la idea. Se fue en dirección contraria, huyendo de lo que Dios le había pedido. ¿Y qué pasó? Dios no lo dejó escapar. Una tormenta en el mar, un barco a punto de hundirse y finalmente un pez gigante que lo tragó. ¡Qué experiencia tan radical! Pero fíjate en algo, aunque podría parecer un castigo severo, en realidad fue un acto de gracia. Dios no estaba destruyendo a Jonás, estaba corrigiéndolo. El tiempo en el vientre del pez no fue para que Jonás sufriera sin razón, sino para que reflexionara, se arrepintiera y entendiera la importancia de obedecer a Dios. Y al final, ¿qué sucedió? Jonás cumplió su misión, Nínive se arrepintió, y miles de personas fueron salvadas. Esa disciplina no solo transformó a Jonás, sino que tuvo un impacto eterno. Otro ejemplo increíble es la historia del pueblo de Israel. Durante su viaje por el desierto después de salir de Egipto, el pueblo constantemente desobedecía a Dios, se quejaba y dudaba de su provisión. ¿Qué hizo Dios? Permitió que pasaran 40 años en el desierto. ¿Fue esto un castigo sin propósito? Para nada. Durante ese tiempo, Dios estaba moldeando a un pueblo rebelde en una nación dependiente de Él. Estaban aprendiendo lecciones de fe, obediencia y confianza. Y aunque esos 40 años parecían interminables, el fruto de esa disciplina fue un pueblo preparado para entrar en la tierra prometida. ¿Y qué me dices de David? Este hombre, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, también enfrentó la disciplina divina. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios no dejó pasar el asunto. David enfrentó consecuencias dolorosas, la muerte de su hijo y una serie de conflictos en su familia, pero incluso en medio de esas pruebas, David encontró restauración. En el Salmo 51 vemos a un David quebrantado, arrepentido, clamando a Dios por perdón. Esa disciplina lo llevó a una relación más profunda con su Creador. ¿Notas un patrón aquí? En cada uno de estos casos, la disciplina de Dios no fue para destruir, sino para redimir. Fue para que esas personas y naciones enteras volvieran al camino correcto, aprendieran a confiar en Él y sobre todo experimentaran su amor de una manera más profunda. Y lo más hermoso de todo esto es que estos ejemplos nos recuerdan que Dios nunca nos deja solos en medio de la disciplina. Él no es un Dios que corrige y luego se aparta. Es un Padre que camina con nosotros en medio de las pruebas, que nos sostiene y nos da la fuerza para superar cualquier dificultad. Así como estuvo con Jonás en el vientre del pez, con Israel en el desierto y con David en su quebranto, también está contigo ahora, sea cual sea la prueba que estés enfrentando. Parte 3. ¿Cómo reconocer la disciplina de Dios en nuestra vida bien? Ahora que hemos visto algunos ejemplos poderosos de cómo Dios disciplina a sus hijos en la Biblia, es momento de hacerlo más personal. Porque, seamos honestos, cuando pasamos por pruebas o enfrentamos dificultades, a veces no sabemos si es disciplina de Dios, si es una consecuencia de nuestras propias decisiones, o si simplemente es parte de la vida en un mundo caído. Entonces, ¿cómo podemos identificar si lo que estamos viviendo
es una corrección de parte de Dios. Primero, debemos recordar algo importante. Dios siempre tiene un propósito detrás de lo que permite. No hay accidentes con Él. Cada situación que enfrentas tiene la intención de moldearte, enseñarte o acercarte más a su corazón. Por eso, si te encuentras en medio de una prueba, pregúntate esto: ¿hay algo que Dios me está enseñando aquí? Muchas veces, la disciplina de Dios se siente como un suave empujón para que reconozcamos algo en nuestra vida que no está alineado con su voluntad. Por ejemplo, imagina que has estado tomando decisiones que sabes que no agradan a Dios. Quizá has descuidado tu relación con Él, te has alejado de la oración o has caído en actitudes que no reflejan su carácter. En esos momentos, las consecuencias de nuestras acciones a menudo son una forma en que Dios nos llama la atención, no para condenarnos, sino para que reflexionemos y volvamos a Él. Un claro indicador de que estás bajo la disciplina de Dios es esa sensación de inquietud en tu espíritu. ¿Alguna vez has sentido como si algo en tu corazón te estuviera diciendo: «¿Esto no está bien»? Eso, amigo mío, es el Espíritu Santo trabajando en ti. Es como cuando un padre ve a su hijo ir en una dirección peligrosa y lo llama con urgencia: «Detente, no sigas por ahí». No es porque quiera limitarte, sino porque sabe que ese camino puede traerte dolor. Además, la disciplina de Dios siempre viene con un toque de amor. Es decir, aunque la prueba sea difícil, nunca te sentirás abandonado. Puede que sientas el peso de la situación, pero al mismo tiempo sentirás su presencia. Es como un recordatorio constante de que, aunque estés en el fuego, Dios está contigo, sosteniéndote y refinándote. Es como lo dice Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Dios nunca te deja solo en medio de la corrección. Ahora, ¿qué hacer si sospechas que estás siendo disciplinado por Dios? Bueno, lo primero es detenerte y buscarlo. Pregúntale directamente: «Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta situación? ¿Hay algo en mi vida que necesita cambiar?». Este es un acto de humildad, de abrir tu corazón a su dirección. Muchas veces, el simple hecho de buscar a Dios en oración y reflexionar en su palabra te dará claridad. Por ejemplo, David, en el Salmo 139, 23 a 24, hace una oración que es perfecta para estos momentos. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Cuando te acercas a Dios con ese corazón dispuesto, Él no solo te mostrará lo que necesita cambiar, sino que también te dará la gracia y la fuerza para hacerlo. Finalmente, recuerda que la disciplina no es permanente. Dios no te deja en el proceso para siempre. Su meta no es que vivas en constante corrección, sino que aprendas la lección, crezcas en tu fe y experimentes su paz y gozo. Es como un entrenamiento espiritual. Duele por un tiempo, pero los resultados son para toda la vida. Y hasta este punto este video te está ayudando a entender mejor el propósito de Dios en tu vida. Hazme un favor enorme. Dale un like al video, porque así me ayudas a que más personas puedan escuchar este mensaje. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta comunidad increíble donde seguimos aprendiendo juntos sobre las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas a nuestra vida. Y no te olvides de dejarme un comentario aquí abajo. ¿Cómo has experimentado la disciplina de Dios en tu vida? Me encantaría leerte y aprender también de tu experiencia. Sigamos adelante. Parte 4. ¿Cómo responder a la disciplina de Dios bien? Ya sabemos que la disciplina de Dios es una señal de su amor, un llamado a reflexionar y a crecer espiritualmente. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo respondemos a ella? Porque, seamos sinceros, la forma en que reaccionamos puede marcar toda la diferencia entre aprender la lección
o quedarnos estancados en el proceso. Primero, tenemos que hablar de algo fundamental: la humildad. Reconocer que estamos bajo la disciplina de Dios requiere que dejemos de lado nuestro orgullo. Es fácil caer en la tentación de justificarnos, de decir, esto no es justo, yo no merezco esto, o incluso de culpar a otros por nuestras circunstancias. Pero la verdad es que, para crecer, debemos tener un corazón dispuesto a aceptar que Dios está trabajando en nosotros. Es como cuando un maestro corrige a un alumno. El que aprende es aquel que escucha con atención y está dispuesto a mejorar. La Biblia nos da un ejemplo perfecto en la vida del rey David. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, David no se defendió ni buscó excusas. En lugar de eso, reconoció su error y clamó a Dios con un corazón humilde y arrepentido. En el Salmo 51 vemos su reacción: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa es la actitud que debemos tener cuando enfrentamos la disciplina divina. Reconocer nuestros errores, pedir perdón y buscar un cambio genuino. Ahora, aquí viene algo práctico. En lugar de enfocarte en el dolor de la situación, pregúntate qué puedes aprender de ella. Cada prueba trae consigo una lección. Puede ser paciencia, fe, confianza en Dios o incluso aprender a soltar el control. Por ejemplo, si estás enfrentando dificultades económicas, tal vez Dios está enseñándote a depender de Él como tu proveedor, en lugar de confiar únicamente en tus propios esfuerzos. Si estás pasando por un conflicto en una relación, quizá es una oportunidad para practicar el perdón, la empatía o la humildad. Un paso clave en este proceso es buscar a Dios activamente. No esperes a que la tormenta pase para acercarte a Él. Hazlo ahora, en medio de la prueba. Dedica tiempo a la oración, a leer su palabra y pídele que te hable. Muchas veces, Dios utiliza estos momentos de disciplina para revelarse de una manera más profunda en nuestra vida. Y créeme, esas revelaciones pueden cambiarlo todo. Es en los momentos de mayor debilidad cuando más experimentamos su poder. Además, no subestimes el poder de la comunidad. Hablar con alguien de confianza, un amigo, un pastor, un mentor espiritual, puede ser de gran ayuda. A veces, otros pueden darnos perspectivas que nosotros no vemos o simplemente nos recuerdan que no estamos solos en el proceso. La Biblia nos dice en Proverbios 27:17, «El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo». En la disciplina, también necesitamos a otros que nos animen y nos guíen. Por último, pero no menos importante, confía en que esto es temporal. Lo que estás viviendo no es para siempre. Dios no te corrige para dejarte en el dolor, sino para llevarte a un lugar mejor. Es como un alfarero que trabaja en el barro, moldeándolo, dándole forma. Puede ser incómodo, incluso doloroso, pero el resultado final es una obra hermosa. Así que, aunque ahora no lo entiendas del todo, mantén tu mirada en el propósito eterno. Dios siempre tiene un plan y ese plan es bueno. Parte 5. Cómo la disciplina de Dios impacta a los que nos rodean. Hasta ahora hemos hablado de cómo la disciplina de Dios trabaja en nosotros, pero ¿te has puesto a pensar en cómo este proceso puede influir en los demás? Porque créeme, lo que Dios está haciendo en tu vida no se queda ahí. Todo lo que Él permite en tu camino tiene un propósito mucho más grande, y ese propósito incluye tocar a quienes están a tu alrededor. Piensa en esto. Cuando Dios trabaja en tu carácter, cuando te enseña a ser más paciente, más humilde, más fuerte, esas cualidades no se quedan en tu interior. Se reflejan en cómo tratas a las personas, en cómo tomas decisiones, en cómo respondes a las situaciones difíciles. Y eso tiene un efecto poderoso en los demás. Es como una luz que empieza a brillar más fuerte, y esa luz, sin que te des cuenta, empieza a iluminar el camino de otros. Un ejemplo perfecto de esto es José, el hijo de Jacob. Este joven pasó por una serie de pruebas impresionantes. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue acusado falsamente y terminó en prisión. A primera vista, parecía que todo estaba en su contra.
pero Dios estaba trabajando en su carácter, moldeándolo para algo mucho más grande. Y cuando finalmente llegó al lugar de autoridad en Egipto, su vida se convirtió en una bendición no solo para su familia, sino para toda una nación. ¿Te imaginas el impacto que tuvo? Su proceso de disciplina no solo transformó su vida, salvó a miles de personas. Lo mismo sucede contigo. Tal vez no te das cuenta ahora, pero las lecciones que estás aprendiendo en esta etapa de tu vida serán herramientas valiosas para ayudar a otros en el futuro. Quizá estás enfrentando un tiempo de escasez económica y Dios te está enseñando a confiar en su provisión. Un día, esa experiencia puede ser el testimonio que alguien más necesita escuchar para no rendirse. O tal vez estás lidiando con un conflicto familiar y Dios está moldeando en ti un corazón de perdón. Esa sanidad que recibirás no solo traerá paz a tu vida, sino que puede restaurar relaciones y ser un ejemplo de reconciliación para otros. Y aquí hay algo clave. Cuando permitimos que la disciplina de Dios haga su obra en nosotros, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su gracia. La gente empieza a notar algo diferente en ti. Ven cómo reaccionas con fe en medio de la adversidad, cómo mantienes la calma cuando todo parece caótico, cómo sigues amando a pesar de las dificultades. Y eso, amigo mío, es un testimonio poderoso. Porque al final del día, lo que más impacta a las personas no son nuestras palabras, sino cómo vivimos nuestra fe. La disciplina también tiene una manera de recordarnos que no estamos solos en este proceso. Cuando compartes tu experiencia, cuando hablas de lo que Dios está haciendo en tu vida, inspiras a otros. Tal vez hay alguien cerca de ti que también está pasando por una prueba y siente que ya no puede más. Tu testimonio puede ser ese empujón que necesitan para seguir adelante, para confiar en que Dios tiene un propósito incluso en medio de las dificultades. Así que no subestimes el impacto de lo que Dios está haciendo en ti. Tu proceso no solo es para ti, es para ser un canal de bendición para otros. Parte 6. Manteniéndote firme en la fe durante la disciplina de Dios. Ahora vamos a hablar de algo que, si somos sinceros, todos hemos sentido en algún momento. ¿Cómo seguimos adelante cuando la disciplina de Dios parece no tener fin? Porque vamos, hay momentos en los que parece que estamos dando vueltas y vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel, y no vemos el final. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestra fe viva cuando las cosas se ponen difíciles? Primero, quiero que recuerdes algo crucial. No estás solo. Puede sonar repetitivo, pero es una verdad que necesitamos tener presente siempre. En medio de la prueba, es fácil sentir que Dios se ha alejado, que nos ha dejado a nuestra suerte. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: «El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes». Esa promesa sigue siendo válida hoy. Él está contigo, incluso cuando no lo sientas. Ahora bien, una de las mejores formas de mantenerte firme es aferrarte a su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un manual lleno de promesas, de esperanza, de recordatorios constantes de que Dios tiene el control. Por ejemplo, en Romanos 8:28 leemos: «Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman». Esa es una de esas verdades que necesitamos repetirnos una y otra vez cuando las cosas no tienen sentido. Dios no ha perdido el control, está orquestando algo hermoso, incluso en medio del caos. Otra herramienta poderosa es la oración. Pero no me refiero solo a oraciones rápidas o formales. Hablo de conversaciones reales y honestas con Dios. Dile cómo te sientes, exprésale tus dudas, tus miedos, incluso tus frustraciones. Dios no se intimida por tus emociones. Al contrario, quiere que las lleves a Él. Mira lo que hizo David en los Salmos. Gritaba, lloraba, preguntaba: «¿Por qué, Señor?», pero siempre terminaba reafirmando su confianza en Dios. Ese es el modelo. No necesitas tener las palabras perfectas, solo necesitas abrir tu corazón. También es importante rodearte de personas que te apoyen en tu fe.
A veces, en medio de la prueba, tendemos a aislarnos, a guardar todo para nosotros. Pero eso puede ser peligroso. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para animarnos unos a otros. Busca amigos o líderes espirituales que puedan orar contigo, que te recuerden las promesas de Dios cuando sientas que ya no puedes más. Como dice Eclesiastés 4, 9 a 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Y aquí va algo práctico. Da pequeños pasos de obediencia, incluso cuando no entiendas todo el panorama. Muchas veces la disciplina de Dios nos llama a cambiar algo en nuestra vida, a tomar decisiones difíciles, a abandonar viejos hábitos o actitudes. Aunque no veas el final del camino, da el primer paso. Es como caminar por la niebla. No ves todo el trayecto, pero con cada paso que das, el camino se va aclarando. La obediencia, aunque sea en cosas pequeñas, demuestra tu confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Por último, nunca pierdas de vista el propósito final. La disciplina de Dios no es para siempre. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esa es la meta, que salgas de este proceso más fuerte, más firme en tu fe, más como Jesús. Parte 7. Encontrando esperanza y gozo en la disciplina de Dios. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque quizá te estés preguntando, ¿cómo es posible encontrar esperanza y gozo en medio de algo que duele tanto? Y sí, suena contradictorio, ¿no? Pero la Biblia nos asegura que es posible, y no solo eso, sino que es parte del propósito de la disciplina divina. Primero, hablemos de la esperanza. La disciplina de Dios, aunque difícil, siempre apunta hacia un futuro mejor. Es como un jardinero que poda un árbol, corta ramas y hojas para que el árbol pueda crecer más fuerte, más saludable y dé mejores frutos. Puede que el árbol sienta que está perdiendo algo, pero el jardinero tiene en mente un resultado mucho mayor. Así es Dios contigo. Él no te está quitando cosas porque quiera verte sufrir, sino porque está preparando tu vida para algo más grande, algo que ahora mismo quizás no entiendes, pero que más adelante tendrá todo el sentido. Un versículo clave sobre esto es Jeremías 29:11, donde Dios dice, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza». Esa es una promesa que puedes agarrar con fuerza en medio de la disciplina. Dios sabe lo que está haciendo. Aunque ahora mismo todo parezca confuso, Él tiene un plan, y ese plan es bueno. Ahora, el gozo. Aquí es donde muchos se rascan la cabeza y piensan, ¿cómo puedo estar alegre en medio de esto? Pero déjame explicártelo de esta manera. El gozo no viene de la situación en sí, sino de saber quién está contigo en la situación. Cuando entiendes que Dios está trabajando en tu vida, que no te ha dejado ni por un momento, y que todo esto tiene un propósito eterno, puedes experimentar un tipo de gozo que trasciende lo que estás viviendo. Mira lo que dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este pasaje no dice que debas ser feliz porque las pruebas son agradables. No, lo que dice es que puedes sentir gozo porque sabes que estas pruebas están produciendo algo valioso en ti. Déjame contarte algo. Imagina a un atleta que entrena para una competencia importante. Los entrenamientos son duros, el cuerpo se cansa, los músculos duelen, pero ¿sabes por qué sigue adelante? Porque tiene en mente la meta, la victoria, el trofeo, el resultado final. De la misma manera, cuando pasamos por la disciplina de Dios, podemos encontrar gozo al recordar que todo esto está llevando a un lugar de mayor propósito, de mayor cercanía con Él. Y aquí va un consejo práctico.
En lugar de enfocarte solo en el dolor de la situación, trata de encontrar las pequeñas bendiciones que Dios está trayendo incluso en medio de la prueba. Tal vez es una palabra de aliento que alguien te dio, una lección que aprendiste, o incluso la fortaleza que no sabías que tenías. Cada una de esas cosas es un recordatorio de que Dios está contigo y de que Él no deja de derramar su gracia, incluso en los momentos más difíciles. Por último, no olvides agradecer. Esto puede sonar raro, pero hay algo poderoso en decirle a Dios: gracias por lo que estás haciendo en mi vida, incluso cuando no lo entiendo del todo. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a enfocarnos más en lo que Dios está construyendo y menos en lo que estamos atravesando. Y ese cambio de enfoque puede llenar nuestro corazón de esperanza y